Hola. Hoy Retrogando vamos a hablar de un ensayo sobre teatro, sobre el teatro actual, teatro español actual, dentro de una colección con vocación escénica no solamente limitada a la literatura teatral. Editorial Cátedra, Diego Santos Sánchez y Berta Muñoz Caliz, Teatro y Artes Escénicas en el ámbito hispánico, España siglo XX, una historia en 3 actos. Editorial Cátedra la conoce todo el mundo, es una editorial que ahora yo me imagino que tiene mucha menos repercusión, pero cuando estudiaba la gente de mi generación, nosotros, Cátedra junto con Castalia eran las 2 editoriales de referencia, aparte de Austral y todas estas cosas que quizá eran más divulgativas, mientras que Cátedra y Castalia eran las específicas, las ediciones críticas, con estudios, con notas, con variantes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ha ido evolucionando con el tiempo. Y ahora se ha planteado una colección que se inicia con este tomo y con otro que ahora también enseñaremos, sobre el estudio del teatro, del fenómeno escénico en España desde su origen hasta el siglo XXI, donde no solo abarca la literatura teatral, que en mi opinión es lo más interesante, por una razón fundamental, porque es lo que pervive. Es decir, representaciones, directores, actores, actrices, pudo haber muchísimos, y sin duda los hubo, o sea, no es que esté diciendo nada nuevo, pero no los podemos comprobar, no lo podemos empíricamente ver si esto que dicen era cierto o no, no lo podemos demostrar. Mientras que en la literatura dramática, pues están los textos, podemos más o menos deducir cómo se montaban, habida cuenta de los espacios, de las técnicas que había entonces, por lo que se ha conservado, pero qué duda cabe que la literatura dramática es lo que pervive al paso del tiempo, de los años y de los siglos. Esta colección, Teatro y Arte Escénica en el ámbito hispánico, ya digo, tiene previsto recorrer todo el periplo del teatro en España, también con vinculación con Latinoamérica, y ha iniciado la colección con estos 2 tomos, este primero, que es el que nos vamos a ocupar, Diego Santos Sánchez y Berta Muñoz Caliz, que aborda el siglo XX, ahora veremos también porque es un libro que no va siguiendo las directrices habituales, y de forma simultánea, esta editorial ha sacado el siguiente tomo, el tomo último de la serie de momento, Jara Martínez Valdera, Alba Saura Clares y Diana y Luque, Teatro y Arte Escénica en el ámbito hispánico, siglo XXI, escenas de diálogo, que es este. A mí personalmente debo decir que no me interesa gran cosa, sí entiendo la propuesta, aquí hay mucho de elementos que proceden del siglo XX, Peter Brook, Grotowski, sobre escenificación, sobre técnicas de montaje, formas de acceder a la interpretación, etcétera. Pero bueno, es un tipo de estudio necesario, importante, en cualquier caso, más o menos cuestionable, pero centrado en esto. Pero a nosotros el libro que nos interesa es este, de España del siglo XX, realizado por Diego Santos Sánchez, que a quien al parecer, yo no lo conozco, pero al parecer fue al que se le encomendó la labor. Es un investigador relativamente joven, que sobre todo ha estudiado, por lo que a mí me alcanza, por la información que yo tengo, la literatura en el exilio, la literatura del siglo XX en el tiempo de la guerra, lo anterior, o sea, desde, creo yo que prácticamente de principios del siglo XX hasta la época esta del destierro, hasta los autores que se tuvieron que exiliar cuando el franquismo, y posterior. También con vínculos con la censura, que relaciona con Berta Muñoz, porque a Berta Muñoz sí que la conozco, que es yo creo que es la persona que más sabe de la censura teatral del siglo XX, es una investigadora muy seria, es una persona muy agradable de trato, hace ya que nos conocemos, joder, qué viejo soy ya, macho, hace que nos conocemos por lo menos 30 años, porque recuerdo por lo menos una reunión en el año 94, en un sitio, si no nos habíamos conocido antes, que decían, no sin razón, que tiene un aire con Ana Belén. Ella sigue igual, ella sigue como estaba, yo no, evidentemente no. Y ella pues ha ido haciendo numerosísimos trabajos, no solamente sobre el tema de la censura, pero sí con brillantez todo, y ocupándose de autores, de técnicas también teatrales. Y aquí hay estos libros que tengo, que me he traído, que de alguna forma es su tesis, supongo, Fuente y recursos para el estudio del teatro español, mapa de la documentación teatral, que se completa con este otro, no menos voluminoso, sino más, que es Fuente y recursos para el estudio del teatro español, guía de obra de referencia y consulta, una bibliografía sobre la consulta, bueno, pues unos manuales utilísimos, unos materiales que son imprescindibles para el estudio del teatro
insisto, sobre todo en especial de la literatura dramática, que personalmente a mí es lo que más me interesa, insisto, porque es lo que entiendo que es objetivable. Pero vamos con este libro, que es lo más que componen estos dos autores. Yo creo que hay partes que están muy debidas a Diego Santos y otras a Berta Muñoz, porque es que es lógico, por otra parte, pero se detectan. Y hay otros que fluctúan. Yo creo que la parte de Berta yo habré detectado como un 75, un 80%. Tampoco me he puesto a ver quién ha hecho cada cosa, sino de forma natural, por lo que yo he leído estos libros y artículos y materiales que ha ido publicando. Tiene unas publicaciones muy interesantes, también sobre Jesús Campos, por ejemplo, un autor de referencia que ya hemos abordado aquí en el canal. Entonces plantean este libro de una forma distinta a lo tradicional, a lo normal, a lo habitual. Normalmente estos ensayos sobre teatro, aparte de que se centran, y no me refiero solo a las monografías sobre determinados autores o técnicas actorales o lo que sea, sino a los más generalistas, ¿no? El teatro desde 1936, el teatro del siglo XX, el teatro del siglo XX-XXI, que eso es lo que hacemos la mayoría. Yo, por ejemplo, ahora estoy preparando, ya lo he dicho muchas veces y lo sabe mucha gente, un estudio sobre el teatro breve en España, desde Bueno Vallejo hasta los nacidos en 1970. Y yo voy a hacer lo otro, no esto. Yo voy a hacer lo otro. Es decir, reunir una serie de materiales, aportar la línea de lo que existe, que esto no es una tarea baladí, porque hay muchas veces que se habla por boca de gancho, que faltan cosas, que sobran cosas que no existen, y aportar un mínimo, unas pinceladas de tono crítico. En cierta manera, uno cuando hace un ensayo de este tipo, pues se auto reviste de autoridad para decir, no, yo sé más que nadie y acá ya todo el mundo. Yo no suelo hacerlo, pero entiendo que sí que tengo ciertos conocimientos, tengo cierto cultivo de la materia y puedo opinar con unas mínimas garantías de que eso se ajuste a la realidad, ¿no? Pero hay otra gente que lo que dicen no hablan, sentencian. Ellos dictan la norma y el que se desvíe de ahí, mal. Cosa que en mi opinión es poco efectiva y poco realista, porque siempre te pueden cuestionar todo, incluso lo más verificable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este libro me ha interesado mucho varios aspectos. Primero, que no solo se limita a la literatura dramática, sino que hay otros elementos. Ahora lo vamos a revisar de forma breve, pero bien, yo creo que suficientemente para estimular tu interés, que es lo que el objetivo de este vídeo, pues que te sientas atraído por el libro y te acerques a él. Te vas con él y lo leas. Si te interesa el teatro del siglo XX, me parece que es un texto que va a ser de referencia. Pero aparte de esta situación de inclusiones de elementos que no son habituales en este tipo de trabajo, a mí me interesa mucho que, más que ofrecer una especie, podríamos decir, de clases magistrales de conclusiones a las que se llegan, lo que hace es plantear el debate, es estimular el diálogo sobre lo que están planteando. Aquí los autores, Diego Santos y Berta Muñoz, lo que hacen es recoger una serie de elementos, ir planteándolo de forma muy sucinta, muy sintética, pero muy certera, no pretendiendo englobar todo lo que ha habido en el teatro del siglo XX, sino con elementos selectivos. A mí esto me parece otro acierto. No, es que siempre se quedará gente fuera. Pues sí, pero eso pasa siempre. O sea, en cualquier antología, en cualquier cosa que no sea la totalidad, que es prácticamente inabarcable, porque nadie puede, siempre habrá elementos que se quedan fuera, entonces nadie puede coger completo todo el hecho que existe. Entonces hay volúmenes que sí que tienen más voluntad de amplitud, de ser, por ejemplo, el mío del teatro breve pretende ser en ese sentido riguroso, y hay otros que optan por la selección, por una materia más selectiva, a su vez como representación de todo lo que hay a su alrededor, en ese contexto en el que ha surgido y en el que se mueve, ¿no? Entonces, a mí, dentro de esta selección, que ya digo que como toda es personal, siempre habrá gente que, no, es que a esto a lo mejor no le debía haber dedicado tanto espacio. Yo mismo lo puedo decir. O sea, yo podría pronunciarme al respecto de ciertos elementos, de ciertos apartados del volumen, cosas que a mí personalmente pues no me interesan. Pero es que a mí no me interesan, pero al otro sí, y al otro a lo mejor también, o a lo mejor no me interesan ahora, porque conozco poco. Y como la maestra Diana Castilla, suelo despreciar aquello que desconozco, aquello que ignoro. Pero a lo mejor me hace interesarme por el tema, cosa que está muy bien, ¿no?
Entonces, dentro de esta selección yo creo que han seguido un orden, lógicamente, cronológico, aproximativo, porque también hay fronteras que fluctúan. No se puede decir, no, es que el teatro realista de segunda mitad del siglo XX, que es lo que yo más conozco, a partir de ahí, empieza en el año 62, o empieza con Historia de una escalera, o empieza con La camisa, y se cierra con La bicicleta son para verano, Fernando Gómez. Pues no, señor. Hay obras anteriores y obras posteriores. Además, esto convive con la generación no realista, con el nuevo teatro español que bautizó Wellworth, que son justamente una reacción contra el realismo, que son autores que entonces eran vanguardistas, que aún hoy seguirían siendo vanguardistas, creo yo, de luego, con una expresión y una libertad creativa muchísimo más amplia que la actual. Entonces había la censura oficial. Hoy hay otra censura. Lo políticamente correcto, el tema de las subvenciones, el partidismo, hay una serie de elementos que hacen que haya una censura atroz, que un autor tenga que estar ejecutando la autocensura a la hora de escribir una pieza de teatro, una novela, lo que sea, ¿no? Mucho más que en época de censura oficial, porque la censura oficial ya sabíamos de qué iba. Yo no la he vivido, Franco se murió cuando yo tenía 10 años, pero sí sé de qué ha ido, y grandes amigos míos, como Bueno, como Lauro Olmo, como Martínez Ballesteros, muchos, me han hablado del tema de la censura, cómo funcionaba. Entonces, tú sabías qué podías, qué no podías poner, cómo ponerlo de forma que no se notara mucho, y cómo hacer que a lo mejor se les pasara por alto. ¿Cómo? Pues si yo quería meter un concepto que a lo mejor se podía considerar, yo qué sé, que podía generar disturbios, o incluso subversivo, pues yo antes de eso metía unas palabrotas, o una cosa de esto, entonces venía el censor y lógicamente quitaba lo que le llamaban lo que saltaba al ojo, que era la palabrota. Con lo cual, bajo el efecto de eso importante, te pasaba a lo siguiente. O sea que había sus cosas, y uno lee la literatura pues sobre todo a partir de ya la primera posguerra, hasta la muerte de Franco, incluso la transición, diría yo, y de que hay una libertad creativa que hoy se echan falta horrores. Pero bueno, vamos a centrarnos en el libro, ya digo, unos parágrafos pues ordenados que en el índice es lo que nos va a servir de guía para comentar. Yo voy a ir diciendo alguna línea de cada apartado, pero me parece a mí que es un trabajo bastante interesante, insisto, porque es un ofrecimiento de datos para la generación de un debate. No es imponer unos criterios, y a mí eso me parece muy saludable. Al principio hay un prólogo que se habla de las intenciones de la colección tal y cual. Herencia, industria e infraestructuras teatrales. Veníamos de un momento, o sea, en el momento que se inicia el siglo XX, pues parten de más atrás, parten de finales del siglo XIX, con el modernismo y todo esto, pero bueno, ahora lo vemos. Industria e infraestructuras teatrales, actuación impresa teatral, la literatura dramática. Es decir, aquí ya desde el principio estamos teniendo un posicionamiento de que estamos hablando del teatro que se realiza, el teatro como que a fin de cuentas la literatura dramática es una parte esencial, fundamental, el punto de origen de todo, pero eso lleva a un espectáculo. La vocación del teatro no es solo ser leído, aunque también, que muchas veces parece que no hubiera que leerlo, sino ser montado encima de un escenario. Entonces aquí ya tenemos industria e infraestructura y las empresas, sin las cuales entonces no había teatro. Entonces el teatro público era de otra manera y no iba como ahora ni subvenciones ni nada. Un teatro moderno, contexto, teatro viejo y teatro moderno, espacio y género escénico, la irrupción del cine, la influencia del cine, muy interesante, la industria ante el cambio de paradigma, teatro y Estado. Y aquí es donde vamos a lo que me refería. Y ya vamos al hecho escénico. O sea, esto que hemos dicho es en la situación en la que se produce la literatura dramática o el teatro del que vamos a ver a continuación. Los realismos, la fórmula de convención, el realismo del siglo XIX, de final del siglo XIX, que es que tiene un refresco a principios del siglo XX, ese realismo después reforzado con el naturalismo, que aparece después. Entonces aquí tenemos las dos velocidades del realismo, la novela y el teatro, el modelo teatral realista, la comedia burguesa, Benavente, el dominio de Benavente, hace un realismo popular, el sainete, o sea, todo esto están retomando materiales que proceden de bastante más atrás. Voluntad experimentadora, la tragedia grotesca, aquí ya sí que había cierto elemento más novedoso respecto a la tragedia convencional, la tragedia clásica, un realismo entre interrogaciones ínfimo, entre la interpretación y el negocio. Siguiente capítulo, la erupción del naturalismo, Zola, el gran influyente en el naturalismo, el que establece la base de lo que sería el naturalismo literario, la teatralidad naturalista, realidad, la erupción de Galdós en el teatro, como estamos viendo, muy principio del siglo XX, final del XIX,
La carrera dramática de Galdós, las limitaciones del naturalismo galdosiano, o sea, aquí vemos mucha presencia de Galdós, que a fin de cuentas es un autor. Otras teatralidades naturalistas, entre interrogaciones. Aquí otros autores, otras posibilidades. Bueno, teatro y modernismo, esto es muy importante. El arte por el arte. La primera es que con el modernismo que ciertos elementos de los sentidos se intentan plasmar en escena. El arte por el arte, el verso sobre la tabla, de la poética del ensueño a la voluntad escénica, propuestas para una nueva escena europea, una nueva industria teatral, un teatro de muñecos, la reivindicación del títere, todo esto, Jacinto Grau, en fin. Hacia el bello relato escénico, modernismo y vanguardia. Siguiente, ya hemos dicho el término en el último párrafo anterior, la escena y la vanguardia. El abanico de vanguardia, una escena a la vanguardia en la escena española, el esperpento de Valle Inclán. De cierta manera, el límite, el culmen de ese vanguardismo de esa época, ¿no? Había otros, estaba Gómez de la Serna, en fin, otra gente. El teatro bajo la arena de Lorca, otro de los hitos. El público, la comedia sin título, así que pasen 5 años. Un director moderno, Cipriano Rivas Sheriff, una figura fundamental en el teatro. Director, gestor, también autor ocasional. Discontinuidades, entre paréntesis. Un teatro popular, poéticas teatrales para el pueblo, Teatro República. Aquí hay también alguna dedicación mínima al teatro del pueblo, las misiones pedagógicas que llevaba Casona, y La Barraca. A La Barraca le dedican un espacio, a lo de Casona le dedican un parrafito, porque claro, La Barraca pues estaba Lorca, pero era un teatro más intelectualizado, más buscando un público cultivado, mientras que el teatro del pueblo de Casona era más popular, era más dedicado al pueblo llano, para que, precisamente no para que viniera de forma de casa, sino para que se formara viendo esos espectáculos de las misiones pedagógicas. Pero bueno, esto ya es otra cuestión que entraríamos en otras cosas. Los espectáculos de masa, teatro y guerra, María Teresa León. María Teresa León tiene mucha presencia, es muy importante, una autora muy importante, de hecho hay un premio para dramaturgas que se llama así, Teresa León. María Teresa León, una autora que ya rompía moldes, porque no era la clásica, como sucede con otros casos, por todos conocidos, o que hacía obras de comedietas para pasar el rato, que bueno, eso no estaba mal visto, o se refugiaba bajo la firma de un hombre, sino que ella pues reivindica ciertos elementos que prefiguran lo que vendrá después dentro de lo que es la figura de la mujer como autora, como creadora, ¿no? María Teresa León, a la que Diego Santos le ha dedicado atención en más de un trabajo también. Y volverá, la encontraremos otra vez. Y concluye este apartado, que no solo el capítulo, sino el apartado, una dramaturgia bélica. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos en el momento de la Guerra Civil o incivil, 1936, donde empieza el segundo periodo, el segundo apartado importante dentro del libro, un teatro anómalo, 1936-1978. Contextos, un teatro para la victoria, lógicamente, que es claro, el teatro pues había que ensalzar los valores de los vencedores. Ya sabe que la guerra no concluye con paz, sino con victoria y derrota, ¿no? Pues teatro público, relaciones diplomáticas, un teatro bajo control, la censura de espectáculos. Aquí han tenido que sintetizar porque los dos autores saben mucho de este asunto. La escena comercial, los teatros oficiales, festivales de España entre el teatro popular y la propaganda cultural. Es muy interesante, además, la distinción que establecen. Un teatro para minorías, los TEUs, y teatro de cámara de arte y ensayo, que se llamaba entonces, y los TEUs, que eran los teatros universitarios, los teatros independientes, que con vocación universitaria, que hacían los autores importantes que estaban haciendo aportaciones reales. Un teatro con vocación popular, los grupos de teatro independiente, que derivación inmediata de lo anterior, de lo mencionado, pero de forma ya no dependían de TEUs ni de universidades ni nada, sino que eran grupos que lo hacían porque les daba la gana. Otros canales de difusión teatral, propuestas dramáticas e historiografía. Bien, hechos escénicos. El exilio teatral republicano en 1939. El exilio cultural literario teatral. El exilio cultural literario y teatral. Una literatura dramática sin escena. Porque allí escribían, pues yo recuerdo cuando yo conocí las obras que había escrito en el exilio, no Max Aub, que esto sí que era muy conocido, pero por ejemplo León Felipe, obras de teatro, que no se montaban nunca. Yo no sé si muchas se han llegado a montar, pero bueno. Mujeres al margen. Y aquí hay dos fundamentales, María Teresa León y Concha Méndez, que fue la mujer de Manuel Alto Laguirre, ¿verdad? Aquí, lógicamente, tiene mucha presencia todavía
al menos en principio, la generación del 27. Naciones al margen, las lenguas de la República, Rafael Alberti, lógicamente la presencia de Rafael Alberti, que ya había estrenado cosas interesantes antes de la guerra y después, pues bueno, bastante sabido. De eso hablamos aquí también en cierta ocasión del teatro de Alberti. Maxau, con una obra fabulosa, con una obra previa a la guerra muy importantes, durante la guerra y después. Después tiene también algunas muy buenas, pero durante hay ese teatro panfletario de propaganda, que bueno, teatro menor, teatro breve, que tampoco muy conseguido. Y aquí, de Margarita Sirgu a María Casares, actriz de primerísimo orden, María Casares en Francia, Margarita Sirgu en España, que después va a Uruguay, Argentina, todo esto. Otras artes escénicas del exilio, escenografía, dirección, el teatro del exilio y la historiografía. Muy bien. Siguiente, la comedia y la fórmula de la evasión. Entramos ya en los aspectos que es lo más granado del teatro de la época, que son pues los tres fenómenos fundamentales que hay. Es decir, el humorismo de la otra generación del 27, el realismo de denuncia de regeneración y las corrientes del nuevo teatro español, por decirlo siempre, siguiendo la denominación de Wolgor, en oposición al realismo. Entonces tenemos entre la vanguardia de la convención Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura, claro, los dos talentos más. Después estaría Tono, Edgar Neville, López Rubio, etcétera, etcétera. Un teatro anclado en el pasado. Es verdad que poco hay de perspectiva de renovación, más allá de la vanguardia propiamente de los autores, pero no va en el sentido de ir generando un tejido nuevo, ¿no? La comedia de la felicidad, normalmente no había ningún final desastroso. Nuevos temas para una nueva clase media, descargo de conciencia, la mujer como escritora de comedia, de Julia Maura a Ana Diosdado. Es que tengo que correr porque esto, ecos del modernismo, donde efectivamente empiezan a resurgir brotes de aquellas tendencias modernistas, géneros líricos, danza y circo, donde ya están establecidos de otra manera. Pasamos a drama, tragedia y realidad, realismo y compromiso político. Que sería muy interesante aquí, pues, el punto de partida, los conflictos, los debates que hubo, por ejemplo, entre Bueno y Sastre, el posibilismo, el imposibilismo, etcétera. Realismo, compromiso político, donde todos los autores realistas hay un compromiso político real, de enfrentamiento al régimen. No puede ser de otra manera. Antonio Bueno Vallejo, Las luces de la razón, el gran autor del siglo XX, el de largo, no solo en España. Teoría y práctica de la escritura realista, Alfonso Sastre, aparte de ser un gran autor, como sabemos, dramático me refiero, fue un ensayista que además estableció, o por lo menos intentó establecer una normativa en libros como Anatomía del realismo, como distintos libros de ensayo que él hizo, intentando dar un soporte teórico a esto que está planteando en la práctica en sus obras, ¿no? Un realismo popular, Olmo, Martín Recuerda, Muñiz, etcétera, Rodríguez Méndez, mujer, violencia y represión, las víctimas de la historia, el realismo en la escenografía, la dirección y la interpretación, evoluciones del realismo. ¿Hacia dónde va? Cuando esto va perdiendo vigencia, ¿hacia dónde va encaminando sus pasos, ¿no? La escena y las neovanguardias. Entre el expresionismo y la farsa, teatro del absurdo, el exilio estético de Fernando Arrabal, de Artaud al happening contra el verismo actoral, que ya sabemos que esto es el happening y las performances y todas estas cosas son como ejercicios muy brillantes, como resultados bastante flojos y bastante decepcionantes en general. Volveremos sobre ello. Teatro, experimentación y colectividad. Estos que también aquí son de estos autores que de alguna forma, o sin de alguna forma no, de forma directa, se enfrentan con el realismo, pero también hay ciertas experiencias, por ejemplo, estoy pensando en el Fernando, que esto de la creatividad colectiva, donde César Oliva unió una serie de autores, Martínez Mediero, López Mozo, Luis Riaza, estaba también Matilla, en fin, una serie de autores de primerísimo orden, para que compusieran un texto único, entre todos, haciendo escena. Después hubo otra tentativa, los fabricantes de oro se reúnen a comer, que no prosperó tanto, pero el Fernando fue un acontecimiento. Se estrenó, se montó, se hizo el libro, pues se publicó en la revista Yorick, y después ha habido muchas creaciones colectivas que incluso, hoy olvidadas, prácticamente todas. Quizás el espectáculo más emblemático fuera Castañuela 70, donde emparentaba el teatro independiente con la autoría colectiva. Pero claro, esto es un poco falaz porque siempre hay una autoría más destacada que las demás y siempre hay una aportación distinta y, sobre todo,
que brilla Yo estoy pensando en un espectáculo reciente sobre la vuelta al mundo de Magallanes, que compuesto por textos de distintos autores, y hay algunos que son excepcionales, que nadie se puede suponer de qué autor son, y otros que son un auténtico bodrio, que no valen para nada. Y eso que para el montaje, el director Alfonso Zurro a la sazón se esforzó en retocar y en mejorar aquello, pero el libro está publicado con los textos y te das cuenta que hay algunos textos que para ellos se quedan, ¿no? La dramaturgia neovanguardista, es decir, claro, la vanguardia siempre tiene representantes que van ofreciendo aspectos novedosos, o por lo menos lo intentan, en todo momento. Entonces, bueno, pues en este momento, pues las neovanguardias y género recitado, flamenco, mimo, revista. La revista fue muy importante durante el franquismo, sobre todo hasta los 60, el flamenco se reivindicó como un arte escénico, y el mimo, bueno, pues el mimo, en cierta manera, obtuvo una mayor consideración, sobre todo ya en época posterior a esta, pero se empieza también a valorar. Y después llega el tercer y último gran apartado, que es un teatro postmoderno, 1975-2000. Cerramos el siglo XX. Contexto: 2 tiempos para la rearticulación del campo teatral, hacia la institucionalización del teatro, hacerlo público, hacerlo como funcionarial, la empresa privada, la búsqueda de nuevas fórmulas. Bueno, un privado no puede competir con un ministerio, tiene que buscar otra alternativa. De los teatros estables a la sala alternativa, el teatro estables que había en su momento, que fructificaron en algunos casos con una labor muy meritoria y muy exitosa a la espalda, y la sala de teatro alternativo, que se llamaba a lo no convencional, a lo que no se programaba en los grandes espacios teatrales públicos, ¿no? Revistas y colecciones de teatro, lógicamente colecciones de teatro, la más importante fue Célicer de Largo, que empieza en 1949 y se extiende hasta prácticamente esto. O sea, a partir de aquí hay otras colecciones de teatro orientadas de otra manera, fundamentalmente en Editorial Fundamento. Recuerdo la colección esta de teatro, que después se incluyó en Espiral, pero al principio era independiente. O sea, hubo colecciones muy interesantes, y también la aparición de revistas esenciales, aunque ya eran anteriores al 75. Por ejemplo, pienso en Primer Acto, por ejemplo, pienso en Yorick. Después, en tiempo posterior, revistas muy importantes como Escena, como Pausa. O sea, ha habido revistas, el público era esencial, junto con Primer Acto, para mí las 2 revistas quizás más importantes del teatro español actual, con el respeto a todas las otras, que cada una tenía su aportación, y además era un material que manejábamos todos, porque te lo comprabas, te suscribías, te lo pasaban, venían textos, venían consideraciones, de alguna manera se estaba pues siempre replanteando la situación que había, y eso era muy interesante. Eso hoy es impensable, pero bueno. Propuesta estética, bien. Pues renovación estética. Aquí también entra en juego personajes que llevan escribiendo mucho tiempo, pero en España no se conocían. Pienso, por ejemplo, el caso de Francisco Nieva, que era un autor pues que se conocía en escenografía como escenógrafo, que en París tenía mucho prestigio, y sus textos se empiezan a conocer a partir del fallecimiento de Franco. O sea que hubo otra colección muy importante, que era Cuadernos para el Diálogo. Esta sí es de esta época, de este momento. Fue muy importante esa colección también. Llegamos a Hecho Escénico, una nueva relación con el humor. Humor negro, humor duro, humor erosivo, ¿no? Comedia y convivencia social, la farsa y el mimo. Aquí ya hay un mimo distinto, quizá cuya cabeza visible más reconocido sea, por un lado, la labor del tricicle, maravilloso, extraordinario, es una cosa que no... Y por otra, gente como Albert Vidal, que han intentado hacer un mimo y conseguido, un mimo, o Ángel Baena, por ejemplo, que han conseguido un nivel de expresión y de aceptación del público muy importante, la integración del mimo. Entre el teatro musical y el kitsch, porque también hubo cada cosa que para ellos se quedan. Es verdad, este es un apartado. Son cosas que muchas veces ni se mencionan, y sin embargo fueron muy, muy relevantes en su momento. Y por eso está bien que, aunque no dedicando una atención mayúscula, pero sí recordar que esto sucedió, que esto estuvo aquí. Aproximaciones a una realidad incierta. ¿Qué pasará? Muerto el dictador, testimonio y denuncia, reescritura de la historia, el laberinto de la mente, géneros al límite. Y aquí ya empieza el camelo, lo que yo llamo el camelo. O sea, cuando los géneros al límite, o sea, por supuesto, los géneros, como toda cuestión normativa, está para ser superada. Entonces se establece una cosa, ¿para qué? Para, a partir de aquí, avanzar. Pero siempre que haya una honestidad y que haya una razón de ser. Hay muchas cosas que son bastardas, con intención, y hay otras cosas que son
ingenuas, cuando no decir absolutamente delirantes. Entonces aquí vamos a llegar a una que a mí me parece una aberración, pero bueno, ya llegaremos, que un poco parte de esto, porque ya no es los géneros, sino lo siguiente. En las fronteras de la representación, la fiesta y el ritual, esto es una cosa que yo siempre he entendido, que el teatro siempre, incluso textos más intimistas, más dramáticos, concentrados, pero siempre tiene que haber algo de ritual, algo de fiesta, y no digamos las grandes tragedias, las grotescomaquias de Romero Esteo, por ejemplo, una serie de cosas, Nieva, que lo mencionaba hace un momento. Esto tiene que ser una fiesta teatral. Entonces esto se reivindica este concepto de participación, de implicación en el público también, en lo que es el espectáculo en sí. Y aquí llegamos a lo que a mí ya, esto es lo que más me revienta, el teatro postdramático. Esto es el Camelo del siglo, señores, que no os engañen. Esto es una falacia como una catedral. Esto es un señor alemán que se cree que cuando él se despierta es cuando sale el sol, hasta que él no lo hace, el sol ocultito, porque este señor quiso destacar de alguna manera, yo creo que es una cosa ya absolutamente superada, que nadie la considera en serio, y aparte de vivir, de dar una serie de conferencias sobre el particular, escribió este libro. Este libro, Teatro Postdramático, Hans C.S. Lehmann. El teatro postdramático es el timo de catedralicio, vamos. He traído este libro porque jamás lo voy a enseñar más, porque es que es un disparate detrás del otro. Son una serie de propuestas, algunas que no son en absoluto de recibo, otras son cuestionables, algunas sí, puede decir, bueno, pues podría hacerse tal. Pero es que de novedoso no tiene nada esto del postdramatismo, porque esto ya existía. Esto es el happening, es la performance, señores, actualizado. Heiner Miller, muchas de las obras de Heiner Miller, que publicaba los textos, por cierto, porque el teatro postdramático es que supera al autor, o sea que no hay un autor, sino que es otro elemento, no hay una acción predeterminada, una serie de cosas. Bien, Heiner Miller publica sus textos y cobra sus derechos de autor. Luego, es que este Lehmann se centra mucho en los textos de Heiner Miller. Y Heiner Miller de postdramático tiene lo mismo que tengo yo de astronauta, ¿no? O de Ava Gardner, o sea que es una cosa. Performance, teatro, danza y artes del cuerpo. Es decir, la expresión corporal, que esto sí que y la danza, por supuesto, la danza a mí me parece que es un elemento esencial del espectáculo, una parte, un componente indispensable de la arte escénica. La performance es algo más, en mi opinión, más digno, más justificable que el teatro postdramático, que ya digo, algún día si queréis haremos algún vídeo sobre esto, detallaré de qué va el teatro postdramático, los presupuestos que dicen y después a dónde lleva eso, o sea, a la nada, al absurdo, no al absurdo como género, sino al absurdo intelectual, a la inexistencia, con lo cual es una falacia. La performance es otra cosa. Y sobre todo la danza a mí me interesa mucho lo que se refiere, y las artes de expresión corporal también. Y concluye el libro, aparte de la lógica bibliografía última, la recensión bibliográfica, las notas de los textos que han utilizado de apoyo, con legados. Legados que quiere decir hasta qué punto todo esto que hemos ido viendo a lo largo del volumen han dejado pues su semilla que ha fecundado en otros. El legado modernista, el tardofranquismo y Valle Inclán. Recordemos que Valle Inclán, por ejemplo, pues que Luces de Bohemia se estrena en 1972. La primera, quiere decirse, o sea, la obra es muy anterior, pero no se monta y no se estrena, salvo algunas obras, claro. Hubo el Embrujado, hubo la farsa de la reina castiza, hubo algunas que sí se habían hecho. Pero cuando se empiezan a montar con propiedad Valle Inclán, es a partir de los años 70 del siglo XX en adelante. La Operación Rescate, el exilio, aquellos autores que injustamente se habían tenido que marchar del país, pues, que regresen con su trabajo. Casona regresó, si no recuerdo mal, en el año 62, pero otros como Alberti sí que tuvieron que esperar al fallecimiento de Franco, ¿no? La Operación de Rescate, dramaturgia realista y neovanguardia, es decir, la reivindicación de todo esto que se ha ido haciendo y que ha habido muchos instigadores desde la política y desde la cultura para intentar hacer que se borre, que se olvide todo eso. Toda esta gente que estuvieron creando, proponiendo, no permitiendo que el teatro se anquilosara, que es lo que parece que ahora interesa, ahora parece que el teatro interesa que quede reducido a los museos, que sea algo arqueológico. Esta gente, los Bueros, los Sastres, Lauro, Olmo, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, Muñiz, etc. Y después, los subsiguientes, Ruibal, Martínez Ballesteros, Mediero, López Mozo, Alberto Miralles, Jesús Campos,
y los que siguen después, la generación llamada de la transición, Alonso de Santos, Ignacio Amestoy, Fermín Cabal, Sánchez Sinisterra, Paloma Pedrero, etcétera. Toda esta gente, salvo esta última que acabo de decir, de la transición, o sea, esto de la transición hubo un momento determinado, a principios de los años 80, que intentó que fuera el arranque del nuevo teatro español. Y que todo lo anterior, todos los que han estado partiéndose los cuernos con la dictadura, se olvidara, se prescindiera de ellos. No se les daba ningún tipo de subvención ni de ayuda a nada que tuviera que ver con esto. Autores consagradísimos se tenían que buscar empresas particulares que le montaran las obras, porque era imposible hacerlo en las instituciones, situación que por suerte, y como es lógico por otra parte, era inevitable, se fue reconduciendo con el tiempo. Con el tiempo hubo la puesta en valor real de, por supuesto, de estos autores de la transición, que son estupendos, pero también de aquellos que se intentaron borrar de un plumazo desde las instituciones, que no fue una cosa que esto, y este rescate me parece muy interesante. Dos maestros del humor, ya sabemos quiénes son, Jardiel y Miura, que han tenido muchísima influencia en buena parte del teatro posterior. En mi opinión, quizá, no, los dos, pero quizá más Miura, más los conceptos, los juegos lingüísticos, aunque Jardiel, por supuesto, es un dios del teatro también. Lorca, un clásico a dos velocidades. Las tragedias tradicionales, si se quiere incluso costumbristas, frente a este teatro en la arena, el teatro trasterrado, el teatro pues, vanguardista de la época de Lorca, a modo de balance. Y hay muy cortito una conclusión de qué es lo que ha habido y a dónde puede dirigir. Y como digo, para concluir con una bibliografía. A mí me parece un libro muy interesante, me parece un libro muy con unos contenidos muy sintéticos, pero muy logrado, muy bien escrito. Es un libro que por lo general no suelen estar mal, pero hay veces que dices tú, esta expresión escrita se agradece porque es una redacción que fluye muy bien, no es un libro pesado, no es un libro ladrillo, tampoco un libro para leerlo como una novela, ¿no? Pero este ensayo sí se puede leer de cabo a rabo, no es ese enciclopédico que podemos pensar que más que nada va a servir de consulta. Este sí se puede leer y a obtener una panorámica, yo creo que bastante amplia, como no puede ser de otra manera, parcial, pero muy plural, de la realidad escénica del siglo XX. Es un libro meritorio, es un libro interesante, y por esto pues lo estamos recomendando hoy aquí. Insistimos, Diego Santos Sánchez, Berta Muñoz Caliz, Teatro y Arte Escénica en el ámbito hispánico, España siglo XX, una historia en 3 actos, que son los 3 actos que hemos ido diciendo. Antes de la guerra civil a María de Franco, y lo posterior hasta el 2000, que termina el siglo XX, y por lo tanto termina el tiempo en que el libro se ocupa. Me parece que hay que darle la enhorabuena a los autores también, y en cualquier caso ya te digo, si te interesa el teatro, en cualquiera de sus facetas, sobre todo lógicamente en la autoría, pero también no solo en la autoría, sino también en otros elementos, como hemos podido ver, porque he preferido, en vez de entrar en comentar determinados capítulos, en guiarme por el índice, porque me parece que es la forma más honesta y más válida de ver un poco en qué consiste el libro, ya que tiene un índice tan detallado y inmediatamente nos va remitiendo a qué se refiere, ¿no? Entonces eso, pues el libro recomendártelo si no lo conoces, si ya lo conoces pues ya sabes que es un material no solo como he dicho, de consulta, sino de trabajo también muy interesante. Y en cualquier caso, pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, que te suscribas, que sabes que los suscriptores, esto de YouTube, pues lo manejan bastante, es muy importante. Recordaros que tenemos nuestro canal Retrologando Cine y Televisión, donde hablamos precisamente de eso, de películas, de series, de programas, de televisión, etcétera. Lo mismo, suscribiros allí también y nos acompañáis pues en todos los vídeos, como siempre. Y por mi parte, nada más que agradeceros siempre la compañía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.